¿Cómo puede alguien desaparecer por completo en una de las montañas más vigiladas de Europa, solo para que sus últimos momentos emerjan del hielo como un mensaje de los muertos? Bastien tenía 26 años cuando se adentró en aquella ventisca con un deseo de muerte disfrazado de confianza. Había escalado 17 cumbres de más de 4.000 metros y sobrevivido a 3 aludes que debieron haberlo matado. Su currículum de expediciones ocupaba 43 páginas y los patrocinios de 3 empresas de equipamiento pagaban su piso en Annecy. Pero los montañistas profesionales lo tildaban de temerario y los fotógrafos lo adoraban porque intentaba rutas que garantizaban un fracaso espectacular o un éxito imposible. Su cuenta de Instagram tenía 89.000 seguidores que lo veían bailar con la muerte en paredes verticales de roca en 6 países. Lo que no sabían era que su hermano menor, Henri, había muerto en un accidente de moto 8 meses antes, y Bastien había empezado a tomar rutas en solitario que los guías de expedición no tocarían ni con equipos completos. La Tintaún conservaba su azul vibrante cuando sacaron su diario del hielo 15 años después. Bastien Morel había estado muerto desde marzo de 2009, pero su caligrafía permanecía impecable en las páginas 847 a 851 de su diario de escalada. La última frase se detuvo a mitad de palabra. El viento arrecia y no siento mis El equipo de rescate encontró la libreta encajada contra una roca a 2.400 metros en el glaciar des Bossons, liberada por un deshielo primaveral que expuso secretos que la montaña había engullido durante la peor tormenta de la historia alpina. Había escalado 17 cumbres de más de 4.000 metros y sobrevivido a 3 aludes que debieron haberlo matado. Su currículum de expediciones ocupaba 43 páginas y los patrocinios de 3 empresas de equipamiento pagaban su piso en Annecy. Los montañistas profesionales lo tildaban de temerario, pero los fotógrafos lo adoraban porque intentaba rutas que garantizaban un fracaso espectacular o un éxito imposible. Su cuenta de Instagram tenía 89.000 seguidores que lo veían bailar con la muerte en paredes verticales de roca en 6 países. Pero Bastien guardaba secretos más oscuros de lo que su imagen pública sugería. Sus compañeros de escalada notaron que tomaba rutas en solitario cada vez más peligrosas después de que su hermano menor, Henri, muriera en un accidente de moto en 2008. Mientras otros montañistas calculaban los riesgos, Bastien parecía cortejarlos. Escalaba sin planes de contingencia, apuraba las ventanas meteorológicas más allá de lo razonable e intentaba rutas técnicas que los guías de expedición no tocarían ni con equipos completos. Su padre encontró más tarde formularios de evaluación psicológica en su piso, documentos requeridos para el servicio militar que revelaban que Bastien había sido diagnosticado con depresión severa e ideación suicida a los 19 años. La evaluación describía a un joven que usaba desafíos físicos extremos para acallar una angustia mental que la medicación no podía mitigar. Su psiquiatra notó que Bastien hablaba de las montañas como si fueran entidades vivas que comprendían su dolor de una manera que los humanos no podían. Les dijo a los médicos que las paredes verticales de roca y las aristas expuestas eran los únicos lugares donde su mente dejaba de generar pensamientos que no podía controlar. El ejército lo rechazó por inestabilidad psicológica, pero las montañas lo aceptaron incondicionalmente. El 15 de marzo de 2009, los informes meteorológicos mostraban condiciones que matarían a guías experimentados y Bastien fue de todos modos. Salió de su hotel en Chamonix a las 4:30 de la madrugada, llevando 22 kilos de equipo y un billete de tren de vuelta para el 18 de marzo que nunca usaría. Las cámaras de seguridad del hotel lo muestran consultando el pronóstico del tiempo en su teléfono en el vestíbulo, frunciendo el ceño ante la pantalla y luego borrando algo que había estado escribiendo. El mensaje que borró nunca fue recuperado, pero los registros telefónicos muestran que había empezado a redactar mensajes de texto para 17 contactos diferentes y no había enviado ninguno. El operador del teleférico de l'Aiguille, Dumidi, recordaba a Bastien porque discutió por el cierre debido al mal tiempo. Los remontes se cerraron a las 11 de la mañana debido a vientos que superaban los 80 km por hora. Pero Bastien ya había comprado su billete. Las cámaras de seguridad lo muestran caminando hacia el Vallée Blanche a las 11:47 de la mañana, su chaqueta roja, el último destello de color, antes de que la ventisca blanca lo consumiera todo. Otros 3 montañistas regresaron esa mañana tras ver condiciones que parecían el fin del mundo. Bastien siguió adelante. Su ruta debería haberlo llevado por la arista de los Cosmiques hasta la cumbre del Mont Blanc-Tutacul y luego a través del glaciar hacia el Grand Capucin. Pero la tormenta lo cambió todo. Los vientos alcanzaron los 120 km por hora al mediodía y la visibilidad se redujo a menos de 5 metros.
El servicio de rescate de montaña recibió 17 llamadas de emergencia ese día de montañistas atrapados en condiciones que transformaron el terreno familiar en laberintos mortales. No pudieron lanzar helicópteros hasta que pasó la tormenta, y para entonces Bastien llevaba 36 horas desaparecido. La búsqueda comenzó el 17 de marzo con 42 rescatistas y 3 helicópteros equipados con sistemas de imagen térmica que podían detectar el calor corporal a través de 6 metros de nieve. Encontraron su primer rastro a 2.800 metros, una roseta de bastón de esquí enterrada bajo la nieve, cerca de un corredor que no debería haber estado en absoluto cerca de su ruta planeada. La roseta estaba arañada y doblada, sugiriendo una caída lo suficientemente violenta como para partir la fibra de carbono, pero no había cuerpo, ni mochila, ni ningún otro equipo, solo ese pequeño trozo de aluminio que demostraba que Bastien había estado allí y luego no. Los equipos de búsqueda ampliaron sus esfuerzos para cubrir terrenos que nunca antes habían considerado. Usaron sondas de aludes para comprobar la estabilidad de la nieve en zonas donde ningún montañista en su sano juicio se aventuraría. Descendieron a grietas que los guías habían evitado durante décadas por su reputación de engullir personas sin dejar rastro. Encontraron equipo de escalada de otros accidentes, piezas de aeronaves de accidentes en los años 70, y los restos conservados de un montañista alemán de 1961 que aún llevaba sus botas de cuero y chocolate que no se había derretido en 40 y 8 años. Pero no encontraron nada más perteneciente a Bastien Morel. Tras 12 días de búsqueda que costaron 847.000 euros e involucraron a equipos de rescate de 4 países, las autoridades lo declararon legalmente muerto y cerraron el caso. Su padre recogió sus pertenencias del hotel de Chamonix: 2 pares de vaqueros, 5 camisetas técnicas, un ordenador portátil con 12.000 fotografías de ascensiones de montaña y un diario con páginas en blanco esperando aventuras que nunca ocurrirían. Eso no fue ni siquiera lo peor. 5 años después, en 2014, trabajadores de pretemporada que limpiaban desprendimientos de rocas en una vía de escalada descubrieron una mochila encajada bajo losas de granito a 200 metros. Las correas de los hombros estaban oscurecidas, con lo que las pruebas de laboratorio confirmaron que era sangre humana tipo O positivo, el tipo de sangre de Bastien. Dentro encontraron su pasaporte, sus permisos de escalada y una carta a medio escribir dirigida a su padre que comenzaba: «Papá, si estás leyendo esto, algo salió mal en la montaña». La carta contenía 3 párrafos sobre lo orgulloso que estaba de ser su hijo, como la escalada le había enseñado a enfrentar el miedo, y como las montañas le habían mostrado lo que significaba estar realmente vivo. El 4.º párrafo comenzaba con: «Creo que hoy cometí un error», y terminaba abruptamente, el bolígrafo arrastrándose fuera de la página como si hubiera dejado de escribir a mitad de una idea. La fecha de la carta era 15 de marzo de 2009, el día de su desaparición. Pero el análisis forense reveló algo inquietante. La carta había sido escrita en 2 sesiones diferentes, usando 2 bolígrafos distintos, lo que sugería que Bastien la había empezado antes de su ascenso y la había terminado después de que algo saliera terriblemente mal. La mochila también contenía artículos que no tenían sentido dada su ruta planeada. Había empacado equipo de vivac invernal diseñado para temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, suficiente comida para 12 días en lugar de su ascenso planeado de 3 días, y suministros médicos de emergencia, incluidas ampollas de morfina que requerían receta médica. Lo más desconcertante era un sobre sellado que contenía 400 euros en efectivo e instrucciones para transferir dinero de su cuenta de ahorros a su padre, preparativos que sugerían que Bastien sabía que podría no regresar. Los equipos de rescate reabrieron su investigación y mapearon cada grieta, sondearon cada puente de nieve y descendieron a cuevas de hielo que no habían sido exploradas desde los años 70. Descubrieron que el glaciar des Bossons contenía un laberinto de cámaras y pasajes ocultos tallados por el agua de deshielo a lo largo de los siglos. Algunos de estos espacios eran lo suficientemente grandes como para albergar a una persona, pero completamente invisibles desde la superficie. Las imágenes térmicas detectaron variaciones de temperatura que sugerían circulación de aire en Purstornot, áreas donde no aparecían aberturas en los mapas topográficos. El misterio se profundizó en 2016, cuando el movimiento glaciar expuso más escombros en el término del glaciar. Un grupo de turistas de senderismo divisó lo que parecía tela atrapada en el hielo cerca de la estación de tren de Mer de Glace. Cuando los guías investigaron, descubrieron botas de escalada, unas la Sportiva Nepals, talla 44, el modelo, y la talla exactos que usaba Bastien. Los cordones aún estaban atados con el patrón de nudo preciso que había aprendido de su abuelo, una técnica específica de su familia
que implicaba un bucle de seguridad de doble vuelta, utilizado por los guías de montaña en los años 40. Dentro de las botas había calcetines de lana, aún intactos, que conservaban la forma de los pies que los habían usado 15 años antes. Los calcetines contenían algo que lo cambió todo: restos de medicación para congelación y calentadores de pies especializados que no estaban disponibles comercialmente en 2009. Estos artículos habían sido desarrollados para escalada en altitud extrema y no se lanzaron al mercado general hasta 2012. O alguien había plantado pruebas para confundir a los investigadores, o Bastien tenía acceso a equipo experimental a través de contactos que nadie conocía. Escondido en el forro de la bota izquierda, envuelto en cinta impermeable, había un billete de tren de Chamonix a Annecy, fechado el 18 de marzo de 2009, su fecha de regreso prevista. Pero el billete no era el original que había comprado. El análisis microscópico reveló que era un duplicado impreso en un tipo de papel diferente, usando formulaciones de tinta que no existían en 2009. Alguien había recreado cuidadosamente su billete de vuelta, usando materiales y técnicas disponibles, años después de su desaparición. Las botas plantearon preguntas que los investigadores no pudieron responder. Si Bastien había muerto en una caída en una grieta, ¿por qué se encontraron sus botas a kilómetros de donde aparecieron las otras pruebas? Si lo había sepultado un alud, ¿por qué las botas estaban separadas de su cuerpo? ¿Y por qué contenían equipo del futuro? ¿Y quién tenía el conocimiento técnico y la motivación para plantar pruebas falsas en el hielo glaciar, haciéndolas parecer naturalmente conservadas? Pasaron 3 años sin nuevos descubrimientos mientras las teorías conspirativas florecían en línea. Algunos afirmaban que Bastien había simulado su muerte para escapar de deudas de juego reveladas en sus registros financieros. Otros sugerían que había sido reclutado por servicios de inteligencia para operaciones que requerían experiencia en guerra de montaña. La teoría más elaborada implicaba rutas ilegales de tráfico de personas a través de los puertos alpinos que requerían la eliminación de testigos, pero ninguna de estas explicaciones justificaba la evidencia física o los detalles precisos documentados en los informes oficiales. Entonces, el cambio climático entregó la respuesta que nadie esperaba. El verano de 2019 trajo temperaturas récord a los Alpes, y los glaciares retrocedieron más rápido de lo que los científicos habían medido en la historia registrada. El glaciar des Bossons perdió 14 metros de espesor en 8 semanas, exponiendo capas de hielo que no habían visto la luz del día desde el período cálido medieval. Los arqueólogos encontraron monedas romanas, armas medievales y el cadáver conservado de un soldado napoleónico que aún llevaba los botones de su uniforme. El 23 de agosto de 2019, un guía de glaciar llamado Philippe Dumoulin notó algo oscuro incrustado en la pared de hielo cerca del margen oriental del glaciar. Lo que inicialmente pensó que era roca resultó ser cuero, la esquina de una libreta, perfectamente conservada en hielo que se había formado a su alrededor como un cristal protector. El diario pertenecía a Bastien Morel y contenía 851 páginas de notas de escalada, descripciones de rutas, observaciones meteorológicas y reflexiones personales que abarcaban 7 años de montañismo. Pero el diario contenía secretos más oscuros de lo que nadie imaginaba. Entre las descripciones de rutas y las reseñas de equipos se mezclaban observaciones detalladas de operaciones de narcotráfico que Bastien había presenciado durante sus ascensos a gran altitud. Había documentado aterrizajes de helicópteros en lugares remotos, fotografiado matrículas y números de registro de aeronaves y grabado conversaciones entre individuos que sospechaba que traficaban sustancias ilegales a través de puertos de montaña. Sus rutas de escalada lo habían llevado, sin querer, a través de territorios controlados por redes de crimen organizado que operaban por encima de los límites de altitud de la aplicación de la ley. Las últimas 5 entradas contaban una historia que ningún equipo de búsqueda había imaginado. Bastien no había caído en una grieta ni había sido sepultado por un alud. Había descubierto algo en la montaña que la gente estaba dispuesta a matar para proteger y había quedado atrapado por la tormenta en un lugar donde el rescate era imposible mientras se quedaba lentamente sin provisiones. Las entradas del diario del 15 al 25 de marzo de 2009 documentaban sus intentos desesperados de pedir ayuda, el fallo de su equipo y su creciente comprensión de que las personas que lo cazaban eran más peligrosas que la propia montaña. 15 de marzo. Visibilidad nula. Viento más fuerte que cualquier cosa que haya experimentado. Encontré refugio detrás de un serac a aproximadamente 200 metros. El GPS muestra que estoy 800 metros al este de la ruta prevista. Radio muerta. La antena se rompió durante la caída a esta posición. Esperaré a que mejore. El tiempo. Vi a 3 hombres con rifles a 2.800 metros antes de que golpeara la tormenta. No eran personal de rescate. 15 de marzo.
Tercer día. La tormenta no ha cesado. Comí la última barrita energética esta mañana. Derroto nieve para obtener agua, pero el combustible escasea. Intenté salir 2 veces, pero las condiciones del hielo son imposibles. Escribí una carta a papá por si las cosas se ponían feas. Escuché un helicóptero 2 veces, pero no estaba buscando. Estaba dejando suministros en coordenadas que registré antes de que el tiempo empeorara. Principios de marzo. Una semana ya, cada vez más débil. Las manos no me funcionan bien con el frío. Puedo ver un helicóptero buscando más abajo en el glaciar, pero está demasiado lejos para hacerle señales. La pistola de bengalas estaba en la mochila que se cayó durante el descenso inicial a esta posición. Encontré un sistema de cuevas detrás de la pared de hielo. Paquetes dentro marcados con símbolos que fotografié durante la escalada de Liger el año pasado. 3 de marzo. Encontré una pequeña cueva detrás de la pared de hielo. Aquí hace más calor, pero hay muy poco espacio para moverse. Empiezo a pensar que el rescate no llegará. Estoy escribiendo todo por si alguien lo encuentra más tarde. Quiero que mi familia sepa lo que pasó. Los paquetes contienen polvo blanco en cantidades que valdrían millones a pie de calle. Los nombres y números de teléfono escritos en los márgenes coinciden con individuos de mis fotografías. 15 de marzo. Las manos apenas me funcionan ya. Estoy muy cansado todo el tiempo. Sueños con casa, con el taller de papá, con escaladas de verano, con la roca cálida bajo mis dedos. Puedo oír voces fuera de la cueva, pero no son voces de rescate. Están buscando algo y saben que estoy aquí. El viento arrecia y no siento mis Ahí terminaba la escritura, no con un mensaje final dramático o una reflexión filosófica sobre la muerte, sino con una palabra inacabada y una mano que simplemente dejó de moverse. El análisis forense del diario mostró que la última entrada fue escrita con un trozo de lápiz de apenas 2 centímetros de largo, presionado con tanta fuerza en el papel, que las impresiones permanecieron visibles en las 3 páginas siguientes. Pero el análisis químico reveló algo más: restos de sedantes en las fibras del papel, lo que sugería que Bastien había sido drogado durante sus últimas horas. La cueva que Bastien describió fue localizada 6 meses después usando las coordenadas GPS que había registrado en los márgenes del diario. Los equipos de rescate la encontraron exactamente donde él había indicado: un refugio natural tallado por el viento detrás de una pared de sérax a 630 metros de altitud. Dentro estaban los restos de su último campamento: un saco de dormir roto, bidones de combustible vacíos y una pequeña pila de piedras dispuestas en un patrón que su padre reconoció más tarde como un mensaje que habían usado durante los juegos de la infancia que significaba peligro inminente. Pero la cueva contenía evidencia que transformó la investigación de una misión de rescate en un caso criminal. Escondidos bajo las rocas había paquetes envueltos en material impermeable que contenían 23 kilogramos de heroína pura marcados con símbolos que los vinculaban a redes de tráfico que operaban entre Afganistán y Europa Occidental. Las agencias antidrogas reconocieron las marcas como firmas de organizaciones que eliminaban testigos sin dejar pruebas que pudieran rastrearse por vías legales. El cuerpo de Bastien no estaba en la cueva, pero se encontraron rastros de su ADN mezclados, con evidencia de sangre de al menos otros 2 individuos. La reconstrucción forense sugirió que había ocurrido una lucha violenta en el espacio confinado, que terminó con la retirada de todos los restos humanos por personas desconocidas. Los paquetes de drogas habían sido manipulados y vueltos a sellar, lo que indicaba que alguien había verificado su contenido antes de decidir qué hacer con el testigo que los había descubierto. El misterio de dónde fue Bastien, después del 25 de marzo, permaneció sin resolver hasta que los estudios de imagen térmica en 2021 detectaron una anomalía en lo profundo del propio glaciar. Un radar de penetración terrestre confirmó la presencia de material orgánico aproximadamente a 43 metros por debajo de la superficie actual, moviéndose lentamente cuesta abajo con el flujo natural del glaciar. Pero la firma del radar sugirió que los restos habían sido envueltos en materiales sintéticos y lastrados con objetos lo suficientemente densos como para evitar la flotación natural durante la formación del hielo. Bastien Morel se había convertido en parte de la montaña que amaba, pero no por accidente o percance. Alguien lo había enterrado en el hielo glaciar usando técnicas que sugerían un conocimiento profesional de cómo los cuerpos se descomponen en ambientes congelados y cómo la evidencia puede ser preservada o destruida dependiendo de la profundidad del entierro y la química del hielo. Sus restos viajaban por la misma ruta que había planeado escalar, solo que a 40 metros bajo tierra y con 15 años de retraso, envueltos en materiales que preservarían la evidencia forense hasta que el hielo los entregara a los investigadores, que entendieran lo que estaban viendo.
Pero los científicos climáticos calculan que eso no sucederá hasta 2087, cuando Bastien Morel habría cumplido 104 años. Para entonces, el glaciar des Bossons habrá retrocedido significativamente debido al calentamiento global, y el hielo que transporta su cuerpo habrá pasado por ciclos de temperatura que podrían preservar o destruir la evidencia dependiendo de las condiciones atmosféricas que nadie puede predecir con certeza. Su diario se convirtió en el relato más detallado jamás recuperado de operaciones de narcotráfico en entornos de alta altitud. Las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo estudiaron sus observaciones para comprender cómo las organizaciones criminales utilizan terrenos extremos para evitar la detección. Sus fotografías y coordenadas GPS llevaron al arresto de 17 individuos conectados a redes de tráfico que operaban en 4 países, pero las personas responsables de su muerte nunca fueron identificadas. La libreta en sí fue sellada como prueba en una investigación en curso que permanece clasificada 15 años después. Documentos legales muestran que múltiples agencias gubernamentales reclamaron jurisdicción sobre el caso, creando retrasos burocráticos que han impedido la divulgación de información a la familia de Bastien. Su padre recibió solo copias, censuradas de las entradas del diario, con nombres, ubicaciones y detalles organizativos eliminados para proteger operaciones en curso. Una entrada de 2007, escrita después de su exitosa ascensión al espolón Walker, contenía un pasaje que resultó profético. Cada vez que escalo, hago una apuesta con la montaña. Apuesto a que mi preparación, mis habilidades y mi juicio son más fuertes que cualquier cosa que la cima pueda lanzarme. Hasta ahora voy ganando, pero sé que la montaña es paciente. Puede esperar el día en que mi apuesta no salga bien. Ese día llegó el 15 de marzo de 2009, cuando un escalador de 26 años se adentró en condiciones meteorológicas que dejaron en tierra a los helicópteros y cerraron los ferrocarriles de montaña. Pero su apuesta con la montaña no fue la que lo mató. Su apuesta fue con personas que utilizaron la reputación de la montaña de engullir montañistas sin dejar rastro para encubrir crímenes que no dejaban testigos ni pruebas por encima de la línea de árboles. La última persona en ver a Bastien, Morel con vida, fue un operador de teleférico que lo vio desaparecer en el viento blanco a las 11:47 de la mañana. La primera persona en ver pruebas de su muerte fue un guía de glaciar que pensó haber encontrado interesantes formaciones rocosas para Instagram 15 años después. Entre esos dos momentos se extendía una historia de supervivencia, determinación y eliminación sistemática que se desarrolló en silencio helado mientras el mundo asumía que la montaña había cobrado otra víctima. Su billete de tren de vuelta, aún nítido y legible tras 15 años en el hielo, permanece sellado en una consigna de pruebas en Lyon. Junto a él, en el mismo contenedor, hay una fotografía de Bastien en la cumbre del Mont Blanc, tomada 3 meses antes de su último ascenso, sonriendo con la confianza de alguien que creía que las montañas siempre le permitirían volver a casa. Tenía razón sobre las montañas. Eran las personas escondidas en ellas a quienes debería haber temido.